Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión de hoy, esperando que estén bien, estén con ánimos, pues, de seguir avanzando en el conocimiento de la historia universal y en todas sus materias. A ver, me estoy ubicando aquí porque quedó pendiente, mm, pues, algo de la semana pasada. Ya nos faltó completar el estudio de las ideologías obreras. Así que vamos a hacer eso. Vamos a comenzar hablando del socialismo científico, del anarquismo, y después entramos al tema que corresponde para esta semana, el imperialismo capitalista. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos donde nos quedamos la semana pasada. ¿Ya? A ver, recuerdo, nos quedamos ideologías obreras, socialismo científico. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Pero no nos tome mucho tiempo esta parte para, pues, avanzar con lo que sigue. Muy bien, jóvenes. A ver, la semana pasada estábamos hablando que en el siglo XIX habían surgido las ideologías obreras. Es decir, unas ideologías que van a tratar sobre el problema de los obreros, el problema de esta clase social que gran parte de ellos estaban siendo explotados dentro del sistema capitalista, ¿ya? A través del trabajo asalariado. Estaban trabajando demasiadas horas y estaban ganando, pues, demasiado poco. Algunos veían como solución al problema, pues, hacer reformas, aprobar leyes, ¿ya? Leyes en beneficio del trabajador, esto con la resistencia de los capitalistas, de los empleadores, y otros veían que la solución, pues, no estaba en las reformas. Tenían que hacerse medidas eh, más radicales, ¿no? Ya tenía que encontrarse una solución más radical. ¿Y cuál era esa solución radical? Pues la destrucción del sistema capitalista. Entonces va a surgir una ideología que llamamos el socialismo científico, ¿ya? El socialismo científico. Entonces lo que tenemos que ver, pues, en esta primera parte. El socialismo científico es entonces una ideología que surgió en el siglo XIX. Sus iniciadores fueron estos dos alemanes, Carlos Marx y Federico Engels. Como Marx es, digamos, el más representativo, a este socialismo científico también le podemos llamar marxismo. Marxismo, ¿ya? Y como este socialismo científico pretende construir una sociedad a la cual denominan comunista, pues a esta ideología también le podríamos llamar comunista. Muy bien. El socialismo científico es un tipo de socialismo. ¿Por qué digo esto? Porque la vez pasada hablamos de otro socialismo, el socialismo utópico, ¿ya? El socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Qué tienen en común los socialismos? Decíamos que lo que tienen en común los socialismos es que ellos van a criticar la propiedad privada de los medios de producción. Van a considerar que eh, la solución a los problemas de los trabajadores, la solución a la explotación, estaba en reemplazar la propiedad privada por la propiedad social, la propiedad estatal, la propiedad colectiva de los medios de producción. Muy bien, pero ¿por qué hay dos socialismos en este tema? Pues porque los socialistas utópicos, que fueron los primeros socialistas en este siglo XIX, querían crear una sociedad sin esta explotación obrera, pero sin recurrir a la lucha de clases. ¿Ya?
rechazando la lucha de clases. En cambio, el socialismo científico, que estamos viendo ahora, pretende transformar la sociedad, pero utilizando como la única vía posible para generar esa transformación la lucha de clases. Entonces, ¿qué tienen en común ambos socialismos? Que ambos critican la propiedad privada. ¿Qué tiene de diferente? Que el socialismo utópico rechaza la lucha de clases, el socialismo científico más bien fomenta la lucha de clases. Muy bien, entonces decimos que el socialismo científico es un tipo de socialismo que buscó la transformación social mediante la lucha de clases. ¿Y qué entendemos por esto de la lucha de clases? Pues dentro de la sociedad capitalista, eh, que para el siglo XIX en que nos encontramos ya es un capitalismo consolidado, porque se ha vivido la revolución industrial, pues entonces se ha formado una nueva sociedad donde la clase dominante es la burguesía, son los capitalistas. Dominan porque ellos tienen la propiedad privada, tienen los capitales. Y existe pues una clase dominada, ¿no? Una clase baja a la que hemos llamado la clase obrera o el proletariado. Ellos pues no tienen los capitales, ellos tienen la fuerza de trabajo, pero pues su fuerza de trabajo está siendo aprovechada por la burguesía y están pues ganando no lo justo la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, la lucha de clases sería el enfrentamiento entre estas clases, entre la burguesía y la clase obrera. Muy bien, ¿por qué le llamamos socialismo científico? ¿Por qué el término científico? Porque Marx y Engels señalan que este socialismo parte de un análisis. Y ustedes saben que la ciencia pues hace lo mismo. Se observa, ¿no? Se plantean hipótesis, pues señalan ellos que han hecho lo mismo. Han revisado la historia y han encontrado que una constante ha sido la lucha de clases. A ver, recordemos lo siguiente. Recordemos esto que nosotros ya conocemos, los varios modos de producción que han existido a lo largo de la historia. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Muy bien, recordarás que en la comunidad primitiva no existían las clases sociales. No existían porque no existía tampoco la propiedad privada. ¿Ya? Así es, en ese tiempo, en la comunidad primitiva, lo poco que tenían los hombres primitivos era compartido por todo el grupo. Había una propiedad social, ¿no? De lo poco que tenían. Pero surge la propiedad privada, allá en tiempos del Neolítico, cuando el hombre ya ha descubierto la agricultura y tiene excedentes. Los excedentes son apropiados por el hombre. Poco a poco surge una sociedad clasista. Entonces Marx considera que la sociedad de clases es consecuencia del surgimiento de la propiedad privada. Muy bien, entonces surgió una nueva sociedad, la esclavista, ¿ya? Con un modo de producción distinto, ¿no? Donde ahora, pues, habrá un numeroso sector que va a perder su libertad y va a tener que trabajar para la élite, pues los esclavos, ¿no? Entonces, aquí vemos una primera sociedad clasista, los esclavistas y los esclavos, ¿ya? Muy bien. El esclavismo se hubiera mantenido hasta hoy si no fuera, ¿no? Dicen los marxistas, si no fuera porque los esclavos lucharon por su libertad, lucharon, ¿no? Por poner fin a esta condición de esclavitud. Se dieron revueltas de esclavos. Hemos estudiado, por ejemplo, la de Espartaco, ¿no? En la República Romana. Muy bien, entonces, desde que surgió la sociedad de clases, se ha dado la lucha de clases entre la clase dominada
contra la clase dominante. Y esto ha movido la historia, ha permitido que la historia avance. ¿Ya? El esclavismo terminó cayendo y siendo reemplazado por el feudalismo en la Edad Media. Pero en el feudalismo se construyó una nueva sociedad de clases, en los que la clase dominante eran los señores feudales y la clase dominada eran los siervos de la gleba. Y seguiríamos en esta sociedad feudal si no fuera, ¿no?, dicen los marxistas, por la lucha de los siervos, por la lucha de los campesinos por, pues, su plena libertad contra los señores feudales. Entonces, en la sociedad feudal se dio también la lucha de clases. Y esto permitió, pues, un avance, que el feudalismo caiga y que surja una nueva sociedad después, la capitalista. Pero, ¿qué ha hecho el capitalismo? Ya Marx dice que el capitalismo lo que hizo fue reemplazar una sociedad de clases por otra sociedad de clases. En el capitalismo ya no estará la nobleza feudal, ya no habrán siervos de la gleba, pero ahora hay una burguesía y hay una clase obrera. Entonces el capitalismo no fue la solución a las diferencias socioeconómicas, a la explotación. Por eso, la propuesta del socialismo científico es eliminar el capitalismo y reemplazarlo por una nueva sociedad en la que no existan las clases sociales. ¿Ya? Para eso tiene que eliminar la propiedad privada. Muy bien. Entonces, si la lucha de clases es lo que ha movido la historia, pues entonces es necesario continuar con la lucha de clases para reemplazar el capitalismo por una sociedad donde no hayan esas diferencias ya. Es lo que, pues, defendió este socialismo científico en el siglo XIX, siglo XX, pues hasta hoy. Muy bien. Entonces aquí una frase que resume lo que hemos dicho. Dice que Marx dice en el Manifiesto Comunista, en su obra tal vez más importante, la historia es la historia de la lucha de clases. ¿Ya? Así que la lucha de clases es la constante, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea histórica del proletariado o la clase obrera? Pues ahora le corresponde a esta clase, ¿ya? Como antes lo hicieron los esclavos, como antes lo hicieron los siervos de la gleba, ahora le toca al proletariado o la clase obrera hacer la lucha de clases, ¿ya? ¿Contra quiénes en este caso? Contra la burguesía. Para eso el proletariado tiene que primero tomar conciencia de que es una clase social que está siendo explotada, que su trabajo está siendo, pues, digamos, aprovechada por otros, y tiene que organizarse. Tiene que formar un partido único, un partido socialista, y tienen que organizar, pues, la conquista del poder, la lucha de clases. Tienen que tomar el poder y sacar del poder a la burguesía. Muy bien, cuando logran esto, entramos a la primera fase de la transformación. ¿Cómo le llamamos esta primera fase? Pues le llamamos la fase socialista. ¿Ya? Se crea un Estado socialista, que Marx llama la dictadura del proletariado, ya que el proletariado monopoliza el poder, excluyendo a la burguesía y a otros que antes habían tenido el control. ¿Y cuál es la medida fundamental que el proletariado tiene que hacer cuando toma el poder? Tiene que socializar los medios de producción. Es decir, tiene que reemplazar la propiedad privada por una propiedad social sobre los medios de producción. Es decir, las empresas, las tierras agrícolas, las fábricas, tienen que ser ahora propiedad del Estado, ya no propiedad privada. Y con esto, por supuesto, se perjudica la burguesía, ya que ellos eran los dueños de esos medios de producción. Ahora van a perder la propiedad de estos. Muy bien, esto es la fase socialista de la transformación social. Luego vendrá, dicen ellos, la segunda fase. En la segunda fase, a la cual podemos llamar la fase comunista, es aquella
en que surge una sociedad sin clases. Como se eliminó la propiedad privada, la consecuencia será la desaparición de las clases sociales. Y cuando ya no existan clases, tampoco ya subsistirá el Estado, ya que el Estado, consideran los marxistas, es, digamos, una creación de la clase dominante. El Estado existe en la primera fase controlado por el proletariado, pero ya en una segunda fase el Estado desaparece, porque ya no existen las clases sociales. Y así se establece el comunismo. ¿Ya? El objetivo último de ellos es justamente el establecimiento del comunismo, de una sociedad sin clases, donde no hay explotación del hombre por el hombre. Muy bien, entonces tenemos estos planteamientos que corresponden al siglo XIX, ¿ya? Por eso actualmente dicen, pero estos son planteamientos pues desfasados, ¿no? Del siglo XIX, pues en efecto corresponden a ese tiempo. En el siglo XX, estas ideas fueron, digamos, eh, asumidas y, digamos, adaptadas a las distintas realidades eh, de los países del mundo. Por ejemplo, en Rusia fue adoptada esta ideología, el marxismo, pero con cierta interpretación que le dio Lenin. Por eso en Rusia a esta ideología le llamamos el marxismo-leninismo, que fue lo que inspiró la Revolución de Octubre de 1917, que vamos a estudiar después. En el caso de China, cuando se dio la Revolución China con Mao Zedong, pues esta ideología fue adaptada también a la realidad de China. Ya Mao pues incorporó ciertas ideas a este pensamiento. Por eso a esta ideología, durante la Revolución China, le podemos llamar el marxismo, leninismo, maoísmo, ¿ya? Ya que recoge diferentes aportes ideológicos. Y así, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el siglo XIX, esto del socialismo científico era una ideología, ¿ya? Esto no llega a aplicarse. ¿Cuándo recién se va a aplicar a la realidad? Pues en el siglo XX. En el siglo XX va a triunfar la primera revolución inspirada en el socialismo científico. Ya sabes cuál es esta revolución. La revolución rusa, ¿ya? Donde un partido llamado bolchevique, liderado por Lenin, pues se inspira en el socialismo científico, en el marxismo-leninismo, e instaura el primer Estado de tipo socialista, la primera dictadura del proletariado, eliminando la propiedad privada de los medios de producción. Así es, después ya vinieron muchos estados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron muchos estados de tipo socialistas, es decir, inspirados en esta ideología. Eh, ¿Cuál es el problema? Que estos, estos países que vivieron revoluciones socialistas entraron a la primera fase, pero nunca pasaron a la segunda fase, no pasaron a la fase comunista. Es decir, en Rusia y en China y en diferentes otros lugares donde se implantó esta ideología, no llegó a construirse una sociedad sin clases, no llegó a desaparecer el Estado. Es decir, se mantuvieron siempre en la primera fase de la transformación, en la fase socialista. ¿Ya? Entonces, esto, pues, ¿qué nos puede llevar a concluir, no? Que tal vez es imposible pasar a la segunda fase, que tal vez, eh, pues, se fracasaron. Todos estos proyectos de construir el comunismo habrían llegado a fracasar porque no llegaron a la segunda fase, que era el objetivo final. Ni en Cuba, ni en China, ni, ¿no? en la Unión Soviética, etcétera. Ahí están. Muy bien, ya en nuestro tiempo, la ideología del socialismo científico todavía está vigente, por supuesto, ¿ya? Pero desde que cayó el muro de Berlín en 1989, desde que cayó la Unión Soviética en 1991, pues es una ideología que ha perdido gran fuerza porque se considera pues que las experiencias socialistas del siglo XX
fracasaron al no llegar a crear la promesa de una sociedad sin clases. Bien, vamos a continuar y ahora tenemos el anarquismo. Muy bien, el anarquismo es otra ideología considerada también obrera que va a considerar que el responsable de la opresión, el responsable de la vulneración de las libertades individuales, ¿ya? El culpable de todo es el Estado. Es el Estado, ¿ya? Y el anarquismo plantea, pues, la eliminación del Estado, de cualquier tipo de Estado. Ustedes saben que existe el Estado monárquico, el republicano, ¿sí? Existe el gobierno democrático, existe pues el gobierno dictatorial. Ninguno de esos. Los anarquistas rechazan cualquier forma de gobierno, cualquier tipo de Estado. ¿Ya? Sea absolutista, sea liberal, sea socialista. Ninguna forma de Estado es aceptado por el anarquismo. ¿Ya? Ninguna forma de autoridad. Entonces, ellos consideran que con la eliminación del Estado, el individuo será realmente libre, porque no habrá pues un Estado opresor que recorte y recorte sus libertades individuales. Muy bien, entonces verás que es una ideología también radical. Ahora, ¿se ha llegado a cumplir esto? ¿En algún lugar del mundo se ha dado una revolución inspirada en estas ideas y el Estado ha quedado abolido? ¿Ya? No tienen gobernantes, así, pues eso no lo hemos visto, ¿no? En la historia no lo hemos visto, ¿no? Ahí están. ¿Y en qué diferenciamos el anarquismo del socialismo científico? Porque en el anarquismo también se fomenta la lucha de clases. ¿Qué diferencia encontramos con el socialismo científico? Ah, que el socialismo científico planteó que en la primera fase de la transformación, es decir, en el Estado socialista, se mantiene el Estado, se conserva el Estado controlado por los obreros, lo que habíamos llamado la dictadura del proletariado. Muy bien, pero el anarquismo considera que no, que cuando triunfe la revolución, no debe crearse la dictadura del proletariado. No, porque es también una forma de gobierno o de Estado que al final va a terminar convirtiéndose en otro Estado opresor. ¿Ya? Entonces acá tenemos la diferencia. El socialismo científico, pues, ya defiende la dictadura del proletariado, un Estado temporal controlado por la clase obrera que va a eliminar la propiedad privada. En cambio, el anarquismo rechaza la creación de la dictadura del proletariado. Muy bien. ¿Quién es el representante más importante de este anarquismo? Pues tenemos a un ruso llamado Bakunin. ¿Ya? Ni Dios, ni amo, no obedeciendo cada uno más que su propia voluntad. Hay una defensa de lo individual, hay una defensa de libertades individuales frente, pues, a las distintas autoridades que se han formado, pues, a lo largo del tiempo. Muy bien. Acá también, pues, un cartel, pues, que nos representa esto: ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo. Así es. ¿Y por qué no puede haber un gobierno socialista? ¿Por qué el proletariado no puede tomar el gobierno, como dice Marx, ¿no? Bakunin señala que si colocamos al obrero, pues digamos, más virtuoso y lo colocamos en el control, ¿no? Pues lo ponemos ahí gobernando, va a terminar convirtiéndose en otro opresor, porque el poder corrompe. Todo aquel que llega al poder terminará
corrompiéndose. Todo, todo aquello. No, profe, yo no soy corrupto. Claro, ahora. Pero según Bakunin, si llegas al poder, allí es donde te vas a corromper. Y acá una frase pues de Bakunin dice, tomad al revolucionario más radical y sentarlo en el trono de todas las Rusias, ¿ya? E investirlo de poder dictatorial. Y antes de un año será peor que el propio zar. El zar es el emperador de Rusia, ¿ya? Entonces, si colocas a un obrero allí, pues con todos sus principios revolucionarios, pues en menos de un año será peor que el zar, porque el poder corrompe. Así que nadie debe gobernar porque todos terminan corrompiéndose. Muy bien, entonces muchachos, vamos a dejar esto que nos faltó de la semana pasada y ahora vamos a entrar al tema de esta semana, ¿ya? Que estamos llamando la época del imperialismo. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, ahí está, la época del imperialismo. Muy bien. Eh, si estamos hablando de una época, de un periodo, pues, ¿a qué tiempo corresponde, no? ¿De qué año a qué año? Pues estamos colocando acá una cronología. Vemos desde 1871 hasta 1914. Sobre la primera fecha, 1871, los autores no están de acuerdo. Algunos colocan pues un poco más, un poco menos en años. Otros lo ponen simplemente todo el siglo XIX. Yo estoy colocando 1871, siguiendo más o menos pues lo que se enfoca para la Universidad de San Marcos. ¿Hasta cuándo podemos hablar de esta época del imperialismo? Pues hasta 1914. Allí sí los autores, sí, digamos, concuerdan. ¿Qué pasó en 1914? Pues empezó una terrible guerra. Ustedes sí saben cuál es, ¿no? ¿Ya? Es el tema que nos toca estudiar ya la próxima semana. La Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que sabemos empezó en 1914. Así que esta época del imperialismo viene a ser los 40 y tantos años anteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Redondeando los 50 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esta época del imperialismo. Muy bien, ¿y qué caracteriza esta época del imperialismo? ¿Qué cosa fue? ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues aquí lo estamos colocando en el concepto. Decimos que esto es un periodo en el cual las potencias capitalistas se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales. A ver, primero, recordemos cuáles eran esas potencias capitalistas. ¿Ah? ¿Cuáles eran esos países que tenían un capitalismo consolidado? Porque habían pasado por la primera, inclusive la segunda revolución industrial. ¿Ah? ¿Qué países eran esos, pues, eh, que habían triunfado en sus capitalismos? Pues, ¿cuáles eran, muchachos? A ver, ¿qué nos dicen? Claro, ¿no? Inglaterra. Así es, Inglaterra, ¿ya? Ya no entiendo esos nombres, pero asumo que es Inglaterra, ¿ya? Muy bien, pero no solo Inglaterra, ¿no? Hemos estudiado la Segunda Revolución Industrial, que por cierto, la Segunda Revolución Industrial se da paralelo a esta época del imperialismo. Y sabemos que otros países más, aparte de Inglaterra, habían pues logrado consolidar su capitalismo durante la Segunda Revolución Industrial. Además de Inglaterra, sabemos que eran potencias capitalistas, ¿quiénes? Pues Alemania, ¿ya? Estados Unidos, Francia, ¿ya? Inclusive Japón aparecía pues entre ellos, y así varios otros, ¿ya? Bélgica, Holanda, ¿ya? Y así empezaban, ¿no? Los italianos, empezaban los rusos. Bien, entonces
tenemos varias potencias capitalistas, sobre todo los primeros que hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Así es. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, sobre todo ellos. Entonces, estas potencias, capitalistas todas ellas, se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales. Es decir, ellos habían formado ya eh, imperios coloniales desde tiempo atrás. ¿Ya? Bueno, algunos recién van a hacerlo, ¿no? Como Estados Unidos, que antes era más bien colonia, se independizó y ahora, ¿cómo no? Si antes eras colonia, pues no deberías condenar el colonialismo por siempre, pues no, Estados Unidos se volvió luego pues un país colonizador, ¿no? Un país invasor. Pues ya, pero los otros, ya como Inglaterra y Francia, ya tenían imperios coloniales antes. Lo que van a hacer pues es ampliarlos, agrandarlos. Así que en este siglo XIX, en esta época del imperialismo, pues están surgiendo nuevos imperios coloniales y otros se están agrandando, están siendo consolidados. Y todas estas potencias se van a disputar el control del mundo, el control de África, del sur de Asia, de Oceanía, ¿ya? Por eso hablamos que estas potencias se van a disputar la ampliación de sus imperios coloniales. Muy bien. ¿Qué continentes fueron sobre todo víctimas de las potencias, de la expansión de las potencias en estos años? Pues el continente, el principal sería eh, ya África. No, no, estoy preguntando por qué continente va a ser víctima del imperialismo de las potencias. ¿Ya? Es decir, va a ser invadido casi completamente, pues este va a ser el continente africano, ¿ya? África, pues a excepción de Etiopía y Liberia, pues va a ser, pues, invadido, ¿no? Ya en todas sus costas, en su interior, África, ¿no? Asia en gran parte también, la parte sur de África, perdón, de Asia, ¿no? Y así Oceanía, ¿no? Con Australia, Nueva Zelanda, etcétera. América, no toda América se había independizado. Cuando Perú proclamó su independencia, eh, pues no todos se habían independizado. Habían partes de América que seguían estando bajo el control, pues, de alguna potencia europea. Así que también destacamos, pues, esta parte, ¿no? Zonas de América. Muy bien. Caracteriza a la época del imperialismo un neocolonialismo. Neo, ya sabes, significa nuevo, un nuevo colonialismo. ¿Ya? ¿Por qué hablo de un nuevo? Porque entre los siglos XV y XVI se vivió un primer colonialismo. Ustedes recuerdan que en esos siglos, Portugal y España, sobre todo estos dos, crearon grandes imperios coloniales. ¿Ya? En el Perú lo sabemos bien, porque en ese tiempo el Perú fue invadido y fue convertido en un virreinato por parte de España, ¿no? Así que nosotros fuimos víctimas del primer colonialismo. Muy bien, para este tiempo, ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los imperios coloniales español y portugués que se formaron siglos atrás ya prácticamente habían desaparecido. Ahora hablamos de nuevos imperios coloniales. ¿Ya? Para el primer colonialismo hemos destacado el imperio español y el imperio portugués. Para este segundo colonialismo vamos a destacar el imperio colonial inglés, el imperio colonial francés, sobre todo estos dos. ¿Ya? Muy bien, entonces es colonialismo, pero tiene ahora otros protagonistas. España y Portugal ya son potencias secundarias en Europa. En cambio, Inglaterra y Francia, pues, van a ser potencias colonialistas de primer orden en este tiempo. Muy bien, y cada vez que yo busco, pues, en internet este tema, me aparece esta imagen. Esta imagen representa, pues, el imperialismo
de este tiempo. ¿Ya? Ahí lo vemos. Tiene una corbatita, dice England. Esto es lo que me escribía Jara. England, ahí está, Inglaterra. ¿Ves? Este hombre blanco, de ojos azules, ¿no? Pelirrojo, con su sombrero de copa. ¿Quiénes usan esos sombreros, pues? La burguesía en ese tiempo. Así que están representando una Inglaterra burguesa, ¿ya? El capitalismo inglés. Ahí está, ¿no? Y miren, tiene sus tentáculos en distintos lugares del mundo, ¿ya? En la India, en Egipto, en Canadá, Jamaica, Chipre, el Cabo, Gibraltar, Irlanda, la Tierra de los Bóeres, Australia, etcétera, ¿no? Tiene tentáculos y muchos más, ¿no? Faltan aquí varios tentáculos porque Inglaterra controló un montón de territorios en el mundo, en todos los continentes. Así que esta caricatura representa el imperio colonial inglés, el imperialismo británico, ¿ya? Y detrás de la expansión colonial inglesa estaba la burguesía, estaban los intereses de los capitalistas que querían pues a mercados, ¿no? Más recursos para la industria que estaban pues impulsando ellos. Muy bien, entonces tenemos al imperialismo, ¿ya? ¿Qué es el imperialismo? Nos preguntamos, ¿no? El imperialismo es una doctrina que defiende el dominio de un Estado sobre otros estados, ¿ya? Entonces los imperialistas van a ser aquellos políticos, aquellos gobernantes, aquellos empresarios que van ¿no? a fomentar esto, aquellos que apoyaron que el país, como tiene fuerza militar, como tiene recursos económicos, el país invada a otros, ¿ya? A países débiles, ¿ya? Que no podían frente a la fuerza pues, militar, económica de una potencia. Y así el imperialismo es esto, ¿ya? Una política de dominio de un Estado sobre otros estados. Al Estado invasor, al Estado que va a dominar, le vamos a llamar pues la metrópoli. Y a los dominados, pues vamos a llamarle las colonias. Las colonias. Y así gran parte del mundo fue colonizado por las potencias, por las metrópolis capitalistas. Gran parte del mundo, poco a poco, a lo largo de estos años, ¿no? Ahora, también podemos usar otro concepto de imperialismo. Lenin, un socialista, un marxista, como ya lo hemos dicho, el hombre que va a dirigir la Revolución Rusa de octubre de 1917, nos dice que el imperialismo es una fase en el desarrollo del capitalismo, ¿ya? Es la fase superior del desarrollo del capitalismo. Entonces, esto nos hace recordar lo siguiente. Hemos dicho que el capitalismo ha pasado por tres fases. La fase mercantil, la fase industrial y la fase imperial o el imperialismo, ¿ya? Entonces, el mercantilismo, el industrialismo y el imperialismo. Así que en este tiempo, siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XX, pues estamos viviendo el imperialismo capitalista, nos dice Lenin. ¿Ya? Por eso estamos usando pues este título, la época del imperialismo. Muy bien. Causas. ¿Por qué motivo las potencias van a buscar colonias? ¿Qué ganaban consiguiendo colonias? A ver, vamos a poner acá, pues, una razón. Ustedes recuerdan que imperios han existido desde la antigüedad, desde el imperio acadio en Mesopotamia, que fue el primer imperio. Se han formado numerosos imperios en la edad antigua, la media, la moderna, la contemporánea, ¿no? Pero en el pasado tenía otros propósitos, ¿ya? Controlar los valles agrícolas,
controlar, ¿no? El agua, ¿no? O conseguir esclavos, conseguir metales preciosos, pues ahora hay otras razones que mueven pues ¿no? Estas expansiones, ¿ya? ¿Qué decimos? A ver, como estamos en un tiempo en que vivimos la revolución industrial, pues la gran industria está consumiendo rápidamente recursos, materias primas que están siendo transformadas, están consumiendo mucho carbón, ¿sí? Para mantener pues las máquinas de vapor, ¿no? Necesitaban entonces abundantes materias primas, necesitaban fuentes de energía. Las potencias podían tener sus propios recursos naturales, pero pues son recursos que van a acabarse, ¿no? Por eso lo mejor era asegurar su futuro, pues tomando los recursos de otros. Y así tenemos como causa principal de este imperialismo el afán de las potencias y de sus burguesías por controlar abundantes materias primas y fuentes de energía. Pero además, ellos necesitaban vender su producción, ¿ya? Llega un momento en que, pues, todo lo que produce la gran industria no puede ser consumido solo por los habitantes del país, sobre todo si a los obreros de ese país no les han aumentado los salarios, pues su capacidad de consumo es limitada. Entonces, se crea un excedente, ¿ya? ¿A dónde llevar ese excedente? De eso que no se ha podido vender internamente, pues hay que llevarlo al resto del mundo, ¿no? Y te aseguras mercados, pues dominando territorios, consiguiendo colonias. Y así, otra de las razones económicas para que se dé el imperialismo es pues la necesidad de más mercados, cada vez más mercados. Muy bien, estamos colocando la causa principal. Las potencias necesitaban controlar más materias primas, más fuentes de energía, ¿no? Como carbón, petróleo, más mercados, o también controlar abundante mano de obra barata. Muy bien, ahí está. Por otro lado, eh, también había un excedente de capitales. Es decir, eh, ellos tenían capitales que ya no van a querer invertirlos en sus propios territorios. Ahora van a mirar el resto del mundo y van a llevar sus capitales ahí, van a invertir en el resto del mundo, ya que consideraban que podían obtener beneficios si invertían en otros lados. En países, digamos, débiles, que les van a cobrar muy poco de impuestos o no les van a cobrar. O el tener allí las materias primas. Y se evitaban, pues, el gasto de transportar esas materias primas hasta sus países. Muy bien. O el contar con mano de obra barata, ¿no? En ese lugar. Que a diferencia del trabajador europeo, pues el trabajador en estos países menos desarrollados se les podía pagar menos, ya que al trabajador europeo, con las protestas que había hecho ya, pues se le habían dado ya varios beneficios. Otra causa es el aumento demográfico, ¿ya? El aumento demográfico. Decíamos que en este siglo XIX la población europea había crecido pues un montón. Esto venía ya del siglo XVIII. Europa estaba sobrepoblada. Sabemos que es un continente relativamente pequeño. Así que gran parte de la población europea va a buscar emigrar, ¿ya? ¿Y por qué la población europea ha crecido tanto? Pues hemos hablado ya de mejoras en su alimentación con la revolución agrícola. Hemos hablado pues de avances en lo que es la medicina. Ahora en el siglo XIX ya hay vacunas, así que podían enfrentar, ¿no? Neutralizar pues enfermedades que antes no podían.
los nacimientos seguían siendo pues abundantes, ¿ya? La población inclusive del campo migraba a las ciudades y las ciudades pues se saturaban, ¿no? Así que un sector decidió emigrar, ¿no? Salir de Europa, ¿ya? Como vimos la vez pasada, en el tema de la Segunda Revolución Industrial, ¿cuál fue el lugar a donde se trasladaron gran parte de ellos? El destino principal era Estados Unidos. Estados Unidos recibió millones de migrantes europeos. Para Estados Unidos esto fue bueno porque Estados Unidos no tenía tanta población, necesitaba pues de gente, mano de obra, necesitaban de gente que puedan pues ayudar en la construcción pues de un estado más grande, ¿no? De Estados Unidos. Pero también las potencias europeas lo que van a hacer es pues buscar colonias para que sean colonias de poblamiento, para poder llevar allí el excedente de población. Por ejemplo, eh, gran parte de los ingleses van a ser llevados a Canadá. En Canadá y en Inglaterra, pues las condiciones climáticas pueden ser similares. De ahí que eh, se promueva, ¿no? Ello, ¿no? También van a ser colonias de poblamiento Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Ujú. Van a ser trasladados también allí a lo que es la Oceanía, pues, el excedente de población de los ingleses. Y así también otros, ¿no? Francia va a dominar Argelia y bueno, una parte también de los franceses emigraron a Argelia, ¿no? Que está en el norte de África. Colonias de poblamiento, ¿no? Territorios donde poder colocar también parte de la población. Muy bien, así que eso sería ya una causa, pero de tipo social. Los dos primeros eran causas de tipo económicas. Creo que en la tarea domiciliaria nos exigen diferenciar aquello entre causa económica y causa social o algo así. Muy bien, también está el nacionalismo, ¿no? Cada uno de estos estados, pues, eh, promovía, ¿no? La expansión colonial con discursos nacionalistas, ¿no? ¿No? Que, oh, la gran Francia, ¿no? Que ha invadido Argelia, Indochina, o la gran Inglaterra, ¿no? Que tenía dominado gran parte del mundo. Eh, pues el orgullo nacional de las potencias se basaba en esto, ¿no? En que su país era capaz, ¿no? De dominar gran parte del mundo. Eh, bueno, ¿cuáles fueron las principales potencias imperialistas? Pues la principal, la de Inglaterra. Inglaterra fue el país que más colonias llegó a tener durante esta época. Inglaterra llegó a dominar entre la quinta y la cuarta parte del planeta. En segundo lugar está el imperio francés, el segundo imperio más extenso que se formó, ¿no? En ese tiempo. De ahí viene el imperio alemán. Alemania tiene el tercer imperio colonial, pero si comparamos el imperio alemán con el imperio inglés, hay una enorme diferencia. Inglaterra le lleva mucha ventaja a Alemania en colonias. En otras cosas no tanto. Recuerden que en la Segunda Revolución Industrial, Alemania pues superó a Inglaterra. Alemania innovó en cuestiones tecnológicas y Alemania superó a Inglaterra en lo que es pues el tener la industria más moderna. Igual en ejército, como vimos, cuando Alemania derrotó a Francia en la guerra franco-prusiana, Alemania demostró pues una gran potencia militar, terrestre, ¿no? Pero a pesar de eso, Alemania, a pesar que tenía la industria más moderna y a pesar que tenía un tremendo ejército, Alemania no pudo crear un imperio colonial tan grande. ¿Por qué no? Porque el imperialismo alemán se inició de manera tardía. Alemania nació tarde, pues. Recuerden que Alemania recién surge, la Alemania moderna,
en 1871. La unificación alemana, pues se completó recién en 1871. Muy bien, pero ya Inglaterra ya tenía colonias desde 100, 200 años atrás. Alemania recién buscaba, desde esa fecha, sus colonias. Inglaterra ya tenía varias, ¿no? Pues entonces Inglaterra, Francia y otros se habían adelantado a Alemania en la construcción de sus grandes imperios coloniales. Así que Alemania, pues, no consiguió lo que quería. ¿Ya? Muy bien. Llega un momento en que ya prácticamente todo estaba dominado y Alemania tenía un imperio que consideraba, pues, insuficiente. Por eso, ¿qué hará Alemania? Alemania lo que va a hacer ya luego es querer tomar las colonias de Inglaterra y de Francia. Y cuando intente hacerlo, ¿qué cosa se va a desatar? Pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una lucha por colonias y mercados entre estas potencias europeas. Muy bien, también hay que agregar a dos imperios jóvenes, el imperio de Estados Unidos y el de Japón. Estamos hablando de imperios coloniales, ¿no? Claro, porque uno escucha imperio y asume, Estados Unidos tenía un emperador. No, Estados Unidos tiene presidentes, ¿no? Estamos hablando de imperios coloniales, ¿ya? Una cosa es hablar de que un país se organiza como un imperio, y ahí sí tiene un emperador, y otra cosa es decir, pues, que un país ha invadido a otros, tiene colonias, entonces le decimos imperio colonial a ese país. Así esté gobernado por emperadores, por reyes o por presidentes. Es un imperio colonial. Muy bien. Entonces tenemos allí los principales imperios coloniales de ese tiempo. Aquí tenemos una caricatura que trata de justificar el imperialismo. A ver, veamos qué cosa contiene esta caricatura. A ver, tenemos a este personaje, lo deben de identificar. ¿A quién representa este personaje? Con los colores que tiene, rojo, blanco, azul, las estrellitas, pues, claro, Ramos, así es Jara, así es Toledo, representa a Estados Unidos, pues, por supuesto. Ahí está Tío Sam. Muy bien. ¿Y qué está haciendo Tío Sam? Ya, mira cómo le caen las gotas de sudor, ¿no? Pobrecito, está cansado, porque está cargando, miren el peso, miren la carga que lleva, ¿no? ¿A quién se está cargando? ¿A un cubano? ¿A un hawaiano? ¿A un filipino? ¿A un puertorriqueño? ¿Ya? Durante esta época del imperialismo, Estados Unidos llegó a controlar Cuba, Hawái, Puerto Rico, las Filipinas y otros lugares. Entonces, como ves, los habitantes, digamos, locales, los habitantes eh, nativos, digamos, de estos territorios, no son blancos en sí. Entonces, ¿qué ha hecho Tío Sam? Los ha colocado en una canasta y los está sacando de aquí. ¿De dónde los está sacando? ¿Qué dicen las rocas? De la opresión, de la barbarie, de la ignorancia en que vivían, de los vicios, de las supersticiones, de la brutalidad, ¿no? Y así, los intenta sacar de todo esto en que vivían, decían los pueblos poco desarrollados. ¿Y a dónde los quiere llevar Tío Sam? ¿A dónde? Los quiere llevar hasta la civilización. Los quiere llevar al progreso. Igual hace este otro hombre, que por la casaca, la chaqueta roja, tenemos que identificarlo como eh, un inglés, ¿sí? Y el sombrero de copa tal vez nos recuerda al hombre que aparece
como pulpo en la imagen anterior. ¿Ya? Entonces, aquí está representado Inglaterra. Inglaterra lleva también, ¿no?, sobre sus hombros a quiénes: a un chino, a un indio, a un egipcio, a un zulú, ¿sí? A un, ya no llego a leer qué dice acá. En ese tiempo Inglaterra dominó pedazos de China, como Hong Kong, ¿ya? Dominó Egipto, dominó la India, ¿ya? Derrotó a los zulúes y controló eh, gran parte de África, ¿no? ¿Ya? Muy bien, como verás, esta gente no era pues necesariamente de piel blanca. Y este inglés considera pues que estos pueblos están atrasados y que es su deber sacarlos del vicio, la brutalidad en que viven, ¿no? ¿Ya? Del canibalismo inclusive, ¿no? Tal vez se refiere a los zulúes. Y este inglés los está llevando pues hacia la civilización. Muy bien. Esta caricatura se hizo, se le conoce con este nombre: La carga del hombre blanco. ¿Y qué representa, no? Pues por acá colocamos, esta caricatura es una manera de justificar el dominio de las potencias sobre sus colonias. A ver, para empezar, había una creencia en ese tiempo que como las potencias eran países poblados por gente blanca, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, creían que eh, entre las distintas razas que habían en el mundo había una superior, la raza blanca, y que está demostrado porque eran, ¿no?, los países de gente blanca los que más desarrollo tenían en ese tiempo, siglo XIX. Así que ellos aceptaban una superioridad racial, ¿ya? Y esto no estaba penado como ahora, ¿no? Ahora, pues, ante una conducta racista de alguien, pues puedes denunciarlo, ¿no? Antes, no, antes esto, pues, era lo normal, ¿no? No estaba penado. Estaba, pues, en las creencias de ellos. En sí, científicamente, no hay una demostración que una raza sea superior a otra. Ahora, si los blancos, decían ellos, eran superiores y habían alcanzado el progreso, no podían los blancos quedarse únicamente ellos con el progreso. Tenían que ayudar a los pueblos inferiores, a las razas inferiores, a llegar también al progreso. Por eso en la caricatura, Inglaterra y Estados Unidos están llevando, ¿no?, a sus pueblos dominados hacia la civilización. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando les pregunté cómo intentaron las potencias justificar el dominio colonial que estaban ejerciendo, pues contestamos con el deber civilizador. ¿Ya? Ellos aseguraban que lo que estaban haciendo era ayudar a estos pueblos a que, pues, se civilicen, a que compartan los avances científicos, ¿no?, tecnológicos, los avances que ellos estaban ya, pues, disfrutando, ¿no? Ahí están. Y realmente esto justificaba el dominio de las potencias sobre las colonias, pues, y habrían ido solamente a trasladarles sus avances, pues tal vez, ¿no? Pero ellos llegaban y lo que hacían era pues saquear sus recursos, asesinar, ¿no?, robar, y eso no puede ser justificado pues con estas ideas. Lo del afán civilizador pues era solo una justificación, era solo un pretexto, solo una fachada para los negocios que hacían pues en las colonias, ¿no? Muy bien, ahí está entonces, ahí está. Muy bien. En este mapita podemos identificar cuáles eran los grandes imperios coloniales que se habían formado en esos años. Ahí está. El color que más se repite es el rosado.
¿ya? Y este color rosado representa al imperio colonial británico, el imperio inglés. Ahí lo vemos. ¿Cuáles eran las principales colonias de Gran Bretaña o Inglaterra en este tiempo? ¿Ya? Estamos, recuerda, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. A ver, tenemos que Gran Bretaña controlaba en América, Canadá, un enorme territorio en el norte de América. Controlaba también numerosas islas en el Pacífico, en el Mar Caribe. Tenía el control de una Guayana, la Guyana inglesa, ¿no? Ahora ya independiente, pero en ese tiempo pues estaba controlado por Inglaterra, ¿no? También al sur de América vemos unas islas, ¿ya? Que llamamos las Malvinas. Ellos le llamaban las Islas Falkland. Tenemos en África que Inglaterra dominaba Egipto, Sudán, Kenia, Rodesia, la Unión Sudafricana, etcétera, ¿no? Tenía diversas colonias en África. En Asia, pues controló un territorio extenso, muy poblado, muy rico, la India. La India era la colonia más importante de Inglaterra en el mundo. Era la joya de la corona inglesa. Y así diversos territorios, ¿no? En Birmania, por acá no se ve, pero está la isla de Hong Kong, que Inglaterra tomará de China. En Oceanía, de igual manera, ¿no? Tenemos el control de Australia, de Nueva Zelanda, ¿ya? Y numerosas islas, pues, entre el Océano Pacífico, eh, aquí alrededor, pues, de Australia, ¿no? En la misma Europa, ¿no? Aparte de su propio territorio, pues, dominaban Gibraltar, al sur de España, ¿no? Y otras islas en el Mediterráneo. Y así había un dominio inglés en todos los continentes, en todos los océanos estaban presentes ellos y tenían bases en todas partes. Muy bien, ahí está el gran imperio colonial británico. De ese tiempo surgió la necesidad de aprender inglés y hasta ahora, pues es necesario que aprendamos inglés. Seguramente están estudiando o van a hacerlo porque era el idioma, pues, del Estado que dominaba el mundo, ¿no? Y para relacionarnos con ellos, con los que dominaban, teníamos que saber su idioma. El segundo mayor imperio, hemos dicho, era el francés, ¿ya? Y aquí vemos en este mapa cómo Francia consiguió también colonias. Ahí está Francia, con este color verdecito, verde agua, algo así. El dominio, la invasión francesa fue sobre todo en África. Como puedes ver, Francia dominó Marruecos, Argelia, Túnez, por ahí falta, África Occidental Francesa, dominó pues un territorio extenso en África. Ahí está, ¿no? Muy bien. En África, pues Francia rivalizó con Inglaterra, ¿no? En quien conseguía pues más territorio de este continente. Son los que se repartieron África, la mayor parte de África, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si sacamos cuenta, pues Francia tenía más territorio en África que la propia Inglaterra. En África, Francia le ganó a Inglaterra en tamaño de sus colonias. Ya si vemos a nivel mundial, Inglaterra le saca gran ventaja pues a Francia. Pero solo en África, Francia eh, tenía más territorios africanos que Inglaterra. Muy bien, en el caso de Asia, destacamos una colonia de Francia, destacamos Indochina. Indochina, lo que más adelante será Vietnam, Laos y Camboya. Muy bien, y así está el Imperio Alemán, ¿no? Con Tanganica, con África Sudoccidental, con Camerún, con Togo, está el Imperio Holandés, ¿no? El belga, un nuevo imperio español en África, un imperio portugués. La Universidad de San Marcos nos preguntó en una ocasión qué colonias tenía Portugal en este tiempo, ¿ah? La época del imperialismo.
¿ya? No nos estamos refiriendo a Brasil. Brasil ya para este tiempo era un país independiente, ¿no? Las colonias de Portugal en esta época, ubiquémonos a ver, a principios del siglo XX, eran, ¿no? Por ejemplo, acá aparece Mozambique, eh, Angola, ¿ya? Entonces, colonias de Portugal en África. Y así un imperio italiano, ¿ya? Etcétera, ¿no? Muy bien. Y también habían otros países, otros estados, que no eran potencias coloniales, pero tampoco eran colonias, ¿ya? Son los que están así, de este color, de este amarillo clarito, y ahí vemos a Perú. Perú no era, pues, un imperio colonial, tampoco era una colonia. ¿Ya? Perú había ya puesto fin a su historia colonial, a su historia virreinal, pues, con su independencia, ¿no? 1821 a 1824. Es cierto que nuestra economía seguía dependiendo de las grandes potencias, pero políticamente, pues, elegíamos a nuestro presidente, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? No como antes, que España, pues, era quien elegía a quien nos gobernaba, ¿no? Nos colocaba, pues, gobernantes extranjeros, no españoles. Cambia ahora, nos gobernaban gente nacida aquí. Bien, listo. Entonces, tenemos este mapa. Pasamos para ver al imperialismo inglés. Muy bien. A ver, cuando hablamos del imperialismo inglés, se nos viene a la mente, pues, una reina, Victoria I, de la dinastía Hanover. Esta mujer gobernó Inglaterra, fue la reina desde 1837 hasta 1901. A este tiempo, a estos, ¿cuántos años son allí? Ya ustedes sacan la cuenta, pues le llamamos la era victoriana, ¿ya? Por la presencia de esta reina, la reina Victoria. Ahí está. Este era el reinado más largo de la historia de Inglaterra, pero ya actualmente ha sido superado. Ustedes habrán escuchado de la reina de Inglaterra actualmente, ya una abuelita, la reina Isabel II, que ya tiene el reinado más largo de la historia de Inglaterra. Muy bien. ¿Qué importancia tiene esta era victoriana, ¿no? Estos años. Pues en estos años Inglaterra se consolidó como el más grande imperio colonial del mundo, el más grande imperio colonial de la historia. Y esto le trajo pues grandeza a Inglaterra. Inglaterra se consolidó como la potencia hegemónica del mundo. Es la edad de oro de la historia inglesa, esta era victoriana. Y como la reina es la que personifica a Inglaterra, la que representa pues al Estado, le ponemos pues el nombre de ella, la era victoriana. Y así antes hubo una era isabelina, pues eh, ya dependiendo pues de el reinado importante, ¿no? Que tuvieron ciertos monarcas. Muy bien, decimos entonces que la era victoriana fue el periodo de mayor hegemonía de Inglaterra en el mundo. ¿Ya? Inglaterra era la primera potencia. Esto corresponde al reinado de Victoria I. Ahora, recordemos que ella era la reina, pero no gobernaba, porque Inglaterra era y sigue siendo una monarquía parlamentarista, donde el rey reina, pero no gobierna. ¿Quiénes gobiernan? Pues el Parlamento pone al primer ministro. El primer ministro es el que se encarga del gobierno. Por eso, a pesar que había una reina, tenemos que destacar también a los que fueron los ministros de Victoria I. ¿Ya? Aquí colocamos a varios. Bueno, a tres de ellos. Algunos liberales, otros conservadores.
Muy bien. ¿Por qué decimos que Inglaterra era la potencia hegemónica? ¿Por qué el liderazgo inglés? Porque Inglaterra era un país con una economía pues muy desarrollada, era un país capitalista, industrializado, era una potencia industrial, a pesar que ya a principios del siglo XX había sido superada por Alemania, había sido superada por Estados Unidos inclusive, de todas maneras, Inglaterra seguía siendo una potencia industrial. Por ser el tercero, no, pues, no te quita mérito, ¿no? Sigue siendo, pues, una potencia industrial, ¿no? ¿Ah? Entre ustedes, pues, el que esté tercero en el puntaje final, pues, eh, no, ya, no te quita, pues, ¿no? Tus méritos de estar arriba, ¿no? Pues, muy bien. Yo recuerdo era el segundo siempre en mi clase. Había uno a quien nunca le pude ganar, ¿ya? Pero tampoco había alguien que me pudiera quitar el segundo lugar, ¿no? Así que eran los puestos fijos, recuerdo, en mi colegio, ¿no? Primero y segundo. Ustedes supongo que son más competitivos, ¿no? Porque hay más, pues, chicos estudiosos, pues, en esta aula selección 2. Muy bien, tenemos entonces que Inglaterra tenía una gran industria y tenía, pues, el dominio del comercio mundial. El dominio del comercio mundial. Inglaterra, pues como tenía tantas colonias, se aseguró sus mercados. ¿Ya? Así que en el comercio internacional, Inglaterra estaba presente en todos lados. Si no recuerden historia del Perú, pues tras la independencia, el Perú va a estar siempre relacionado, ¿no?, comercialmente a Inglaterra. Cuando vendíamos nuestro guano, cuando después no vendíamos salitre, algodón, caucho, etcétera, pues estuvimos vinculados más con Inglaterra. Es que Inglaterra, pues, era el que dominaba el comercio mundial hasta 1914, porque con la Primera Guerra Mundial, otro va a tomar su lugar, Estados Unidos de América. Muy bien. Inglaterra entonces tenía ya eh, muchas razones para decir que era la potencia, la hegemónica. Ahora, ese liderazgo se consolida porque Inglaterra construyó el más grande imperio colonial. Muy bien. Y para controlar este imperio colonial y poder impulsar, ¿no?, una mayor expansión, era necesario el dominio del mar. Sabemos que Inglaterra invirtió mucho en su marina de guerra, convirtiéndola en la más poderosa del mundo, la Royal Navy. Así que con este dominio de los mares, Inglaterra, pues, es vista, ¿no?, como muy fuerte, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasó con Napoleón Bonaparte? ¿No? Napoleón nunca pudo invadir Inglaterra por su marina de guerra, ¿no?, que defendió sus islas. Lo mismo va a pasar en las guerras mundiales que vamos a ver después. La Marina Real Inglesa, pues, evitó que Inglaterra sea invadida en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Eh, lo que vimos en el mapa, las principales colonias de Inglaterra, ahora lo tenemos puesto en un cuadro, ¿no? ¿Ya? Y lo revisan, ¿ya? Porque les podemos preguntar por colonias de Inglaterra en este tiempo. Crítica. Ya, a ver. Esto vino en una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. La crítica que hizo un economista inglés llamado Hobson al imperialismo. Muy bien, este Hobson fue uno de los primeros grandes críticos del imperialismo. En 1902, en una publicación, Imperialismo, pues Hobson va a considerar que el imperialismo era un inhumano sistema económico, que el capitalismo imperial era un inhumano sistema económico. Ya que esto de
que vamos a civilizar a los pueblos era solo una fachada, era solo un pretexto. Lo decía un inglés, ¿no? Y este Hobson no era pues un marxista, no era un comunista. Hobson era un liberal. Así que desde el lado liberal, pues había una crítica también hacia el imperialismo, ¿ya? Pues ahí está. Como verás, actualmente las potencias no necesitan invadir enormes territorios del mundo, ¿no? Llevando tropas, que actualmente ya no se hace eso, ¿no? Actualmente ya el dominio es solo económico, ¿no? En el pasado, hasta este tiempo, pues, el dominio incluía, pues, lo militar, ¿no? Las invasiones, ¿no? Llevar tropas, establecer bases. Hobson, pues, critica el imperialismo, ¿ya? Ahí está, ¿no? En la pregunta que hizo San Marcos, Hobson eh, señala, pues, que apoyar el imperialismo, apoyar proyectos de invasión, significa renunciar a ese cultivo de cualidades internas que caracterizan a todo ser. Está hablando de lo interno, pues está hablando de lo moral, de la ética, de esa vocecita que te dice, esto es incorrecto. Pues por eso en esa pregunta, considero que la respuesta a la pregunta pues que hizo San Marcos es que Hobson considera pues que el imperialismo chocaba con la ética, chocaba con la moral. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parecería correcto que Perú, si tuviera la fuerza, si tuviera, ¿no?, el ejército, la marina, la aviación y la plata, estaría bien que Perú invada a países débiles del mundo, pues solo porque tenemos la fuerza para hacerlo? ¿Sería correcto? ¿Sería ético? Pues no va a traer beneficios. Podemos tomar sus recursos, ya, pero eso viene acompañado pues de asesinatos, ¿no? Viene acompañado eh, de muertes y eso pues puede que choque con pues, nuestro criterio ético, ¿no? A menos yo no estaría de acuerdo, ¿no? Muy bien, entrando al imperialismo inglés, recordemos lo que fue la guerra del opio, la guerra del opio. Esta fue una guerra entre Inglaterra y China, ¿ya? En estas fechas. Es cierto, estamos eh, fuera de los años que hemos dado de la época del imperialismo, pero estamos dentro de la era victoriana. Así que lo estamos colocando, ¿ya? Todo lo que se ha dado en la era victoriana. Muy bien, ¿por qué la guerra entre Inglaterra y China? ¿Por qué no? Porque Inglaterra quería vender en el mercado chino. Antes de esta guerra, pues Inglaterra vendía muy poco en China, pero sí compraba bastante de China. Les compraba su porcelana, le compraba su seda a los chinos. Pero los chinos no compraban los productos de Inglaterra. Entonces, en Inglaterra se veía pues una balanza comercial desfavorable en lo que es el comercio con China. Porque al comprar a los chinos, mucho oro salía de Inglaterra y entraba pues a China. Pero al no poder venderles, ese oro no regresaba a Inglaterra. Pues bien, eh, ¿qué hacer, no? Pues China era un imperio, estaba gobernado por los emperadores manchú, y los emperadores manchú, ¿no?, con su burocracia, no dieron concesiones comerciales a los ingleses. Así que si no era por las buenas, tenía que ser por las malas. Inglaterra tenía que abrir el mercado chino a sus productos como sea. ¿Qué es lo que detonó la guerra? Pues Inglaterra había logrado vender un producto, una droga, el opio. El opio de la amapola se fuma. Es un, ya,
una droga, ¿no? Genera dependencia en quien fuma, pues lo consume eh, ya con habitualidad. Pues frente a esto, Inglaterra va a tener demanda de opio, ¿ya? Y va a buscar, pues, meter opio. Esto no era legal, ¿no? Esto era contrabando, esto era por lo bajo que estaba haciendo esta venta de opio China, Inglaterra sobre China. Pero llega un momento en que el gobierno manchú, el gobierno chino, pues va a prohibir totalmente el ingreso del opio a China. Entonces, esto va a ser el detonante para el inicio de la guerra del opio. El que China ya no le deje a los ingleses seguir con este negocio. Inglaterra entonces va a defender, ¿no?, a sus comerciantes en nombre de la libertad de comercio, pues le va a hacer la guerra a China durante estos 3 años, ¿no? Inglaterra pues era una gran potencia. China no lo era. China no era la potencia que hoy conocemos. China no se había modernizado todavía. China era un país semifeudal. China no tenía industria, no vivía la revolución industrial aún. Así que China no tenía las fuerzas, no tenía los avances para poder hacerle frente a Inglaterra. Y peor, pues, si la guerra se peleó en el mar, en las costas de China, donde la marina inglesa tenía, pues, gran ventaja. China perdió. Perdió la guerra del opio y va a ser obligado a firmar el Tratado de Nankín. El Tratado de Nankín es considerado uno de los tratados desiguales. Así le llaman, tratados desiguales, a los tratados que las potencias les impusieron a, a los países débiles, a quienes derrotaban. ¿Ya? Tratados desiguales porque eran tratados sumamente ventajosos para los vencedores. En la historia del Perú, tal vez estén estudiando la guerra contra España de 1866. Recuerda que en 1865 España también nos hizo firmar un tratado desigual, el Tratado del Banco Pareja, muy favorable a España, perjudicial para los intereses peruanos. Al final lo rechazamos, peleamos, y bueno, pues los rechazamos de aquí, pero los chinos no pudieron hacer lo mismo. Los chinos tuvieron que aceptar el Tratado de Nankín. ¿Y qué establecieron en este tratado de 1842? Que la isla de Hong Kong, ¿ya?, pasaba de las manos de China a las manos de Inglaterra por 150 años. Bastante, ¿no? 150 años. Y 5 puertos chinos también pasaban al control de los ingleses. Y por allí se va a poder, pues, meter las mercancías inglesas. Inglaterra, pues, había obtenido, ¿no?, ciertas concesiones comerciales con China. Muy bien. Pero unos años después, Inglaterra considera que esto no es suficiente. 5 puertos es poco, quiere más. Francia también vio la necesidad de controlar también otros puertos de China. Juntos se enfrentaron a China nuevamente. A esto le llamamos la Segunda Guerra del Opio. Inglaterra y Francia vencieron y China tuvo que hacer más concesiones a estas potencias. Y luego vendrán los alemanes, vendrán los rusos, vendrán los japoneses, vendrá Estados Unidos, y así las distintas potencias van a querer, pues, un pedazo de China. China, pues, no podía hacer mucho, ¿no? China no fue completamente invadida, no, ya fue dominada parcialmente. En todo caso, era una semicolonia, ya que China tenía un territorio muy grande, estaba muy poblado, era difícil el dominio completo sobre China, por eso el control fue parcial. Aquí tenemos una caricatura donde China es representada como una pizza. ¿Ya? Muy bien.
ahí dice China, y vemos a las potencias que se están repartiendo los pedazos de China. ¿Ah? ¿Qué países serían estos que están aquí representados? Pues aparece la reina Victoria con todas sus joyas, así que está Inglaterra. Este me recuerda a Bismarck, ¿ya? Este casco es alemán, de hecho, así que acá vemos Alemania. Uh-huh. Por acá, pues, es el zar de Rusia. ¿Mm? Por acá está el emperador de Japón. Y aquí, por los colores, rojo, blanco, azul, sabemos los colores de Francia, pues esta mujer representa Francia. Vemos pues entonces que varias potencias, y faltan otras todavía, estaban viendo qué pedazo de China tomar, ¿no? En esta caricatura. ¿Y quién está de pie? Pues el emperador de China, protestando, pero nadie le hace caso. ¿Por qué no le hacen caso? Porque ya perdió la primera guerra del opio, perdió la segunda guerra del opio. China era visto pues como un país débil y pues ya las potencias están viendo qué territorio tomar. Muy bien, esta caricatura se le conoce como China, el pastel de reyes y emperadores. Muy bien, esto va a llevar a China a que en el siglo XX China viva una revolución que la va a modernizar poco a poco. Y ya en nuestro tiempo sabemos que China pues es una gran potencia. Pero lo primero que tenía que hacer China era salir de esta situación de dominio imperial. La revolución china que veremos después. La guerra de Crimea. A ver, hay que cuidarnos también de que los rivales no crezcan tanto, ¿no? Era el caso de Rusia, un país que había crecido muchísimo y que quería seguir creciendo. Rusia quería expandirse en dirección al Mar Negro y la península balcánica, ya que está al sur de Europa, ¿no? Entonces, el Imperio Turco, Francia e Inglaterra, que es el que más nos interesa, ¿no? Esta parte del tema, lograron detener la expansión rusa, ¿ya? Y a esta guerra le llamamos la Guerra de Crimea, ¿ya? Ya que se peleó en Crimea, que queda en el Mar Negro. Muy bien. Veremos también que en este tiempo los pueblos dominados se rebelaron buscando su independencia. Tenemos luchas antiimperialistas, anticolonialistas. ¿Cómo fue la rebelión de los cipayos? Se le conoce como cipayos a los soldados de la propia India, pero que servían al imperio inglés. ¿Ya? Ahí está, dice cipayos, soldados indígenas encuadrados dentro del ejército británico de la India. Siendo de la propia India, estaban en el ejército que defendía los intereses de Inglaterra. Por eso el término cipayo hasta ahora se usa. Este es un cipayo, pues, de las grandes corporaciones extranjeras. Está hablando, ¿no? De una persona que representa intereses de afuera, ¿no? Muy bien. Sin embargo, los cipayos se rebelaron ya a mediados del siglo XIX. Se rebelaron y protagonizaron lo que se le conoce como la primera guerra de independencia de la India. Lamentablemente para ellos, los cipayos fueron derrotados. E Inglaterra, pues, va a consolidar su dominio sobre la India tras esto, ¿no? Muy bien. Tendrán que esperar unos 90 años todavía para que Inglaterra acepte la independencia de la India, ya en la época de el Mahatma Gandhi, ¿no? Como veremos después. Por ahora la independencia de la India no fue posible. El canal de Suez. El canal de Suez, como vemos en este mapa, ya es un canal que permite que los barcos que están en el mar Mediterráneo pasen al Mar Rojo o viceversa. Esto facilita el transporte marítimo, el comercio, ¿ya?
entre Europa y Asia, ya que por aquí pueden cortar camino los barcos, ¿ya? Si no estuviera el canal de Suez, tendrían que llegar en barco, desembarcar todo, transportarlo por tierra, luego subir a nuevos barcos en el Mar Rojo y avanzar. Y de regreso lo mismo. O tendrían que darse la vuelta por todo el continente africano, como lo hizo antes Vasco da Gama. No, lo mejor es que los barcos pasen de frente por el canal de Suez. ¿Dónde queda el canal de Suez? En Egipto. Por eso Inglaterra, pues no solo compró las acciones del canal, la mayoría de las acciones, se convirtió pues en la dueña del canal, sino que además va a ejercer un control sobre Egipto, convirtiendo a Egipto en una colonia de Inglaterra, para asegurarse el dominio del canal. Muy bien. La reina Victoria fue coronada como emperatriz de la India, luego de la rebelión de los cipayos. Y esto va a representar un control más directo, más fuerte de Inglaterra sobre la India, la joya y la corona. Otro problema que se dio fue el incidente de Fachoda. A ver, Fachoda queda en Sudán, África. ¿Qué pasó en ese lugar? Habían llegado a este lugar dos expediciones eh, extranjeras. Habían llegado los ingleses y también los franceses. Y ambos reclamaron el control de Sudán. Y ninguno quería cederle Sudán al otro. Entonces, esto fue un problema internacional. Esto era la posibilidad de una guerra entre Francia e Inglaterra. Ambos querían este territorio. Pero no hubo una guerra. Solo es un incidente. ¿Ya? ¿Por qué no hubo una guerra? Porque uno de los dos se echó para atrás. ¿Ah? ¿Quién se echó para atrás? Francia. Creyendo pues que si llegaba a pelear contra Inglaterra, lo más probable era que iba a perder. A ver, si vamos a pelear en otro continente, y para llegar a ese continente, ¿no? África, hay que ir por mar, pues ¿quién tiene ventaja? El que controla el mar. Inglaterra, ¿no? Así que Francia sacó cuenta y dijo, mejor no, ¿ya? Y así Inglaterra le dirá, pues, ¿ya? Bien, Francia, tomaste la mejor decisión. Sudán será dominada por Inglaterra. Ahora, esta, esta situación, ¿ya? Esta, eh, este momento en que se evitó una guerra entre viejos enemigos, Inglaterra y Francia han sido pues enemigos, ¿no? Durante siglos, pero ahora eh, se van a volver aliados, ¿ya? Si se hubieran matado acá por Fachoda, pues esa alianza habría sido imposible. Pero ahora sí es posible porque pues Francia eh, había retirado sus fuerzas en Sudán. ¿Por qué era necesario una alianza entre Francia e Inglaterra? Porque más allá está Alemania, y Alemania pues va a querer expandirse y va a querer tomar las colonias de Inglaterra y Francia. Así que en defensa de sus imperios coloniales, Inglaterra y Francia lo que van a terminar haciendo es aliándose en la llamada Entente Cordiale, ¿ya? O la Triple Entente, ¿ya? Que veremos la próxima semana, ¿no? Junto con Rusia, además, ¿no? Entonces, Inglaterra y Francia han sido enemigos, pues, tanto tiempo, hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX, Inglaterra y Francia van a terminar siendo grandes aliados, ya que dos veces van a tener que enfrentar juntos a Alemania en las dos guerras mundiales. Muy bien. Acá tenemos una caricatura donde aparece un personaje llamado Cecil Rhodes. Él tiene un pie en Egipto y tiene otro pie en Sudáfrica, en el canal de Suez y en el Cabo, ¿ya? Y tiene un cable
que quiere extender desde Egipto hasta Sudáfrica. ¿Qué representa esta caricatura? Pues el proyecto de Inglaterra de unir sus colonias del norte de África con sus colonias del sur de África. Unir todas sus colonias, de norte a sur. ¿Lo lograron? ¿Lo lograron, muchachos? A ver, si volvemos a ver el mapa. A ver, ¿se pudo unir sus colonias desde Egipto hasta Sudáfrica? Si vemos, no, ¿ya? En este mapa no muestra de que no, porque está el Congo belga y está Tanganica. Tanganica era una colonia alemana, pues así que no se pudieron unir las colonias inglesas. Ah, pero este mapa corresponde a antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió sus colonias. Y de esa forma, Inglaterra ganó este territorio. Y así ya pudo unir sus colonias, luego de la Primera Guerra Mundial. Por ahora, todavía no era posible. Muy bien. En China se dio otra rebelión contra la dominación inglesa, la rebelión de los Boxer. Se dio en Pekín, ¿ya? En estos años. ¿Por qué el nombre Boxer? Porque los rebeldes chinos daban golpes de puño y los ingleses, pues, los compararon, los confundieron, ¿no? Con los boxeadores de su país. En sí, pues, los chinos tienen artes marciales, ¿no? Utilizan mucho las manos en sus golpes, ¿no? En sus defensas, ¿no? En cambio, el karate, pues, tal vez es más pierna, ¿no? Muy bien, la rebelión de los boxers o de los puños de la armonía. Muy bien, entonces fue una rebelión para eh, expulsar, ¿no? A todos esos extranjeros que habían llegado a tener un control parcial de China en las guerras del opio. Sin embargo, esta rebelión de los Boxer fracasó. Se unieron las potencias, ¿recuerdan los países que estaban comiéndose la pizza? Se unieron las potencias que tenían intereses en China y derrotaron a los Boxer. China no pudo poner fin a este dominio imperialista por ahora. En el siglo XX ya lo va a conseguir. La guerra anglo-boer. Fue una guerra entre, por acá ponemos, entre los ingleses, a lo que estamos llamando los anglos, los anglosajones, contra los boers. ¿A quienes llamamos boers? Pues así le vamos a llamar a descendientes de holandeses. Sucede que muchos años atrás habían llegado holandeses a esta parte de África, al sur de África, por acá, al Cabo, ¿ya? Pero después llegaron los ingleses y estos Boers avanzaron hacia el norte. Se instalaron en Orange y Transvaal. Los ingleses tomaron el control del Cabo, ¿ya? De la colonia del Cabo. Pero como se descubrieron en Orange y Transvaal minas de oro, entonces los ingleses ahora fueron a tomar el control también de Orange y Transvaal. Y los Boers dijeron, no, vamos a pelear. ¿Ya? Le compran armas a los alemanes y se enfrentan a los ingleses. La guerra anglo-boer era, curiosamente, una guerra entre blancos dentro de la África negra. ¿Quiénes ganaron? Pues los anglos, es decir, los ingleses. Y tomaron el control de estas provincias. ¿Ya? Y con todo esto, Inglaterra creó la Unión Sudafricana. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo estaban peleando contra los zulúes que vivían, ¿no? También en esta zona. Contra esta gran nación africana, los zulúes, quienes también pues van a ser derrotados poco a poco, a pesar del gran número de zulúes, pues sus armas
pues eran obsoletas, ¿no? Frente pues a las ametralladoras, ¿no? A la artillería de los ingleses, ¿no? Francia fue el segundo mayor imperio colonial. Uno de los impulsadores de esta expansión colonial, pues fue Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, quien ya ha muerto, ¿no? Napoleón III, como sabemos, fue primero presidente en 1848 y luego pasó a ser emperador en 1852. ¿Sí? Segunda República y luego Segundo Imperio. Muy bien, entonces en tiempo de Napoleón III, pues asegura el control de Argelia, de Indochina, ¿no? Importantes colonias francesas. Ahí está Napoleón III. Muy bien, pero recordemos el tema unificación alemana. En 1870-71, la Francia de Napoleón III fue derrotada por Prusia, por el imperio alemán que había nacido. Francia había perdido la guerra franco-prusiana y había tenido que entregar territorios, Alsacia y Lorena. Muy bien, tras esta derrota, había caído Napoleón III, había caído el Segundo Imperio y Francia se había convertido en la Tercera República Francesa, con presidentes. Esta Tercera República va a continuar la expansión colonial francesa. Va a seguir avanzando por el continente africano, por ejemplo. ¿Qué quería hacer la Tercera República? Querían conseguir territorios en África para compensar los territorios que habían perdido en Europa frente a Alemania. Como Francia no podía recuperar Alsacia y Lorena de Alemania, pues lo compensaba consiguiendo colonias en otros lugares. ¿Ya? Así esto, buscar victorias en un lado para superar, pues, derrotas anteriores. Así como Perú, para dejar atrás, ¿no? El trauma de la guerra contra Chile, pues peleamos contra Ecuador en 1941 y obtuvimos una gran victoria, ¿no? Como para decir, pues, que nuestro ejército es victorioso, ¿no? ¿Ya? Luego del desastre del ejército en la guerra contra Chile, ¿no? Ejército y la marina, ¿no? Que cayeron, eh, pues, en ese entonces. Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien. Cuando todavía estaba Napoleón III, eh, se intentó dominar México, ¿ya? Pero México logró, pues, resistir con Benito Juárez. Los mexicanos lograron, pues, rechazar la invasión. Ahí está, ¿no? O sea que países que eran independientes como México podrían ser también víctimas del imperialismo, ¿no? Perú también. Recuerda que España vino también acá con sus barcos y se peleó por la guerra contra España, que muchos le llaman a esa guerra la segunda independencia del Perú. Muy bien, y así tenemos las colonias de Francia. Conferencia de Berlín, esto vino en examen de admisión. A ver, entre estos años se dio una reunión en Berlín, Alemania, dirigida por el canciller de Alemania, Bismarck. ¿Cuál era el tema principal? La colonización de África. ¿Ya? A ver, un ratito. Acá aparece en esta caricatura Bismarck y África es un pastel que está cortando en pedazos. ¿Mm? ¿Ah? País de Europa. En este otro mapita, pues aparece África para 1885, o sea, antes que se dé la conferencia de Berlín, así estaba dominada África. ¿Ves? La mayor parte de África no estaba invadida todavía. Las potencias dominaban, pero las costas mayormente. ¿Ya? Muy bien. Pero como ya dominaban las costas, ¿ahora qué venía?
Ahora lo que querían era ingresar, ¿no?, al interior de África. Pero esto podría traer enfrentamientos entre las potencias europeas. Justamente para evitar esos enfrentamientos se hace la Conferencia de Berlín, para tomar decisiones, ¿ya? Y evitar, ¿no?, estos encuentros militares, ¿ya? Para establecer reglas sobre la ocupación de África. Entonces, los primeros que lleguen y tomen posesión efectiva de un territorio del interior de África, tienen que clavar su bandera, tienen que comunicar a las demás potencias la posesión efectiva que están teniendo sobre algo, ¿no? ¿Ya? Para que ese territorio, pues, no sea, ¿no?, esté ocupado por otros. ¿Ya? Muy bien, y se tomaron diferentes decisiones. Ahora, seguimos viendo este mapa. ¿Qué pasa después? Miren, para 1914, miren cómo está ya dominado África, casi completamente. ¿Ves? Entonces, en solo 30 años, pues África rápidamente fue invadida. Pues los acuerdos en la Conferencia de Berlín facilitaron la colonización de África, porque al evitar enfrentamientos entre ellos, estableciendo reglas de ocupación, pudieron acelerar la invasión de África. Muy bien, acá tenemos las colonias de las demás potencias y finalmente las consecuencias. África fue casi completamente invadido, sus recursos van a ser explotados, ¿no?, por las metrópolis, por las burguesías. Como hay una inversión de capitales en el mundo colonial, surgen industrias coloniales también, van a haber rebeliones contra el dominio imperial, va a haber segregación racial, es decir, una política racista promovida por los propios gobiernos de los países dominadores, separando pues a su gente, la población blanca, de las poblaciones nativas. La imposición de la cultura occidental a los pueblos colonizados. Y esto también va a traer la rivalidad entre las potencias, que va a ocasionar la Primera Guerra Mundial, como veremos la próxima semana. Y aquí, en esta imagen, en esta playa en Sudáfrica, pues donde están puros blancos, como ves, ¿no?, en la playa, hay un cartel que dice, pues, prohibido el ingreso de gente de piel oscura. El racismo, pues, que caracterizó esta época del imperialismo. Bien, muchachos, entonces, nos ganó la hora, nos quedamos aquí, nos vemos la próxima semana ya para estudiar el siglo XX.